haz de tu vida una oración. Evangelio de hoy jueves 6 de agosto del 2020. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto a solas, y se transfiguró ante ellos. Su rostro brilló como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, hago aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, aterrados de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levantaos y no tengáis miedo. Alzaron ellos sus ojos y no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Y mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos. Compartamos sobre el Santo Evangelio del día de hoy. En el Santo Evangelio del día de hoy, hermanos, nos habla de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En el inicio nos dice que se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte alto, donde nuestro Señor se transfiguró ante ellos, hermanos. Las Sagradas Escrituras nos dicen: su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Imaginemos esa escena, hermanos. Imaginemos a nuestro Señor Jesucristo caminando con nosotros y de repente ante nuestra presencia cambia su rostro, brilla como el sol. Imagínense esa luz que irradia, ese brillo. O sea, no podías ni verlo, yo creo. Dice que era como el sol. Imagínense el sol a mediodía, cómo brilla sus rayos. Es algo fuerte, algo esplendoroso, vaya. Y luego dice que sus vestiduras eran blancas como la luz. Imagínense un lugar blanco, o sea, algo transparente, algo claro. No vamos lejos. Si tú pintas un cuarto de color blanco, ¿para qué es? Para que se vea limpio, para que se vea transparente, para que llame la atención. Es como un sinónimo de pureza, por llamarlo de alguna forma, hermanos. Las mujeres se casan de blanco. Es ese símbolo de pureza, hermanos. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo esa parte. O sea, Él es puro y Él vino a darnos amor. Entonces, ante los discípulos se transfiguró y nos dice que se encontraba hablando con Moisés y Elías. Aquí viene una parte muy importante. ¿Qué le dice Pedro a nuestro Señor Jesucristo? Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, hago aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hermanos, los discípulos se sentían cómodos, contentos, alegres, tanto así que querían hacer 3 tiendas, una para cada uno de ellos, para Jesús, Moisés y Elías. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de entender, hermanos. Estando cerca de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a sentir cómodos, alegres, contentos, pero no todo en la vida, hermanos, va a ser ir a misa, rezar el Santo Rosario, leer las Sagradas Escrituras. Tenemos que hacer vida todo lo que aprendamos de esto que se está viviendo, porque eso es lo importante. Nuestro Señor Jesucristo, conforme predicaba, actuaba y nos enseñaba cómo es la vida, cómo debes de ayudar al hermano, cómo debes de ayudar al prójimo, pero también nos enseña en su vida cómo la gente, los seres humanos, lejos de unirse, se echan a pelear, hermanos, nos echan a pelear. Nuestro Señor Jesucristo siempre
hizo cosas buenas. Y los maestros de la ley, los fariseos, se sentían agredidos porque nuestro Señor Jesucristo siempre actuaba, hablaba y actuaba, hablaba y actuaba. Y hay quienes nada más nos quedamos en el hecho de hablar, pero así no debe de ser, porque cuando llega alguien y empieza a actuar sin hablar, pero hace las cosas que tú estás hablando, a veces hasta te cae mal porque sientes que te está desplazando. Pero si tú actúas y hablas, no hay ningún problema. Ahora, si alguien llega y te está ayudando a construir el reino de Dios, únete a él y no digas, ah, no, yo lo estoy haciendo, ahora tú vete por tu lado. No, si tú tienes alguien que piensa como tú y los dos pueden caminar juntos hacia nuestro Señor Jesucristo, tómate de la mano de aquella persona. Vamos más adelante, hermanos, nos dice, aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube dijo, este es mi Hijo amado, mi predilecto, escuchadlo. Hermanos, Dios Padre nos dice que escuchemos a nuestro Señor Jesucristo. Es como lo compartimos todo el tiempo. Hay que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Hay que abrir nuestros oídos para poder escuchar su palabra, para poder entender lo que Él quiere, poder ser mejores personas. Hay que escuchar. Nuestro Dios Padre dice, escúchenlo, escuchadlo. Tenemos que aprender a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a leer las Sagradas Escrituras porque de esa forma Él nos va a hablar. Pero recordemos, también Él nos habla por medio de las acciones de nuestra vida. Vamos a poner un ejemplo. Si tú en tu negocio estás luchando y luchando y luchando y desveladas, pides dinero, haces hasta lo imposible, pero tu negocio no da frutos, ponte a pensar un segundo. Probablemente no es para ti. A lo mejor y te duele, porque es algo por lo que tú has luchado y puede haber hasta cierto momento un sentimiento grande, porque tú has luchado por ese sueño. Pero ¿cómo sabes si Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, quiere que ese negocio sea para ti? Igual y tu felicidad está en otro lado y no te das el tiempo. ¿Por qué? Porque tú te aferras a eso, hermano. Pero aquí lo importante es abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón y pedirle a Dios que nos llene de su Santo Espíritu para que Él sea el que mueva nuestro sentir y de esa forma poder escucharlo, para poder construir el reino de Dios, para poder hacer su voluntad aquí en la tierra, hermanos. Después nos dice, al oírlo los discípulos cayeron de bruces aterrados de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levantaos y no tengáis miedo. Hermanos, otra vez, nuestro Señor Jesucristo les dice, no tengáis miedo. Entonces, ante cualquier situación, por muy fea que ésta parezca, nuestro Señor siempre está con nosotros. Él nos toca y nos dice, no tengáis miedo. Recordemos, el miedo es contrario a la fe, que eso no se nos olvide de nuestra mente, que eso no salga de nuestro corazón. Hay que tomarlo y guardarlo en el corazón, hermanos, para tener fe siempre ante cada situación que vivamos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, no tengáis miedo, levantaos. Tenemos que levantarnos. Hay veces que el miedo nos paraliza y no podemos hacer nada porque ese miedo no nos deja avanzar. Pero si nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo, todas las situaciones y circunstancias de la vida van a tener forma, nos va a dar la fortaleza, pero siempre hay que tomarnos de su mano y confiar en lo que Él nos dice. Hay que escucharlo y Él nos dice, levantaos y no tengáis miedo. Si Él dice no tengáis miedo, no hay que temer, hay que ponerlo siempre en nuestra vida, en el centro de nuestra vida. A veces tu situación se va a ver muy negra, pero si tú lo pones, Él es la luz, lo está diciendo en la transfiguración. Él irradia luz, hermanos, y Él es así. Por muy oscuro que esté tu panorama, Él va a llegar a aclararlo, pero tenemos que dejar que actúe. ¿Cómo es que una vela da luz? La tienes que prender,
y poco a poco, conforme se va quemando la cera, es que va aprendiendo más y más y más. Entonces así es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros dejamos que Él actúe en nuestra vida siempre va a ir hacia un mejor camino. Si está muy oscura tu vida, va a tardar más, pero nuestro Señor Jesucristo siempre actúa si nosotros lo dejamos actuar, y también actúa conforme a nuestra fe, porque si está muy negro nuestro panorama, pero confiamos al 100% en Él, de un día para otro prácticamente Él lo va a cambiar, se va a ver una diferencia. Va a tardar, sí, pero vas a encontrar la diferencia en el día a día, hermano. Porque debemos de esperar al tiempo de Dios y no presionarlo para que lo haga cuando nosotros queremos. Debemos de esperar, de ser pacientes. En el momento que Él lo decida, nos va a dar la luz para poder tomar la mejor decisión, o va a abrir el camino para seguir adelante. Mientras tanto, hay que orar y confiar en Él, hermanos. Más adelante nos dice: alzaron ellos sus ojos y no vieron a nadie sino solo a Jesús. Y mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no contéis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Hermanos, vamos a ponernos en ese momento. Estamos con la cara en el piso, estamos tirados en el piso. Y cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice: no tengáis miedo, alzas la mirada y ves a Jesús. Hermano, Él siempre está contigo, no importa lo que estemos viviendo, pero hay que salir de esa zona de confort. Tenemos que caminar más allá de nuestra comodidad. Si tienes que luchar más, pues lucha más. Pero nuestro Señor Jesucristo, si ya estás cansado, si estás asustado, si tienes miedo, Él te va a tomar de la mano y te va a decir: ven, vamos juntos, porque ahí dice, iban bajando del monte. Nuestro Señor Jesucristo va con nosotros. Y también algo bien importante dice: Jesús les ordenó. Nuestro Señor Jesucristo nos ordena, es lo que platicábamos, al tiempo de Él. Él dijo: no cuenten nada hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Él les dice hasta cuándo pueden empezar a hablar o decir este acontecimiento, que acaban de vivir. Entonces nosotros tenemos que confiar en nuestro Señor, y en el momento que Él nos diga, tenemos que actuar. Las circunstancias se van acomodando, hermanos. Siempre tienes que moverte. Y va a haber momentos en los que te vas a sentir atorado, pero ora, haz oración y pídele a Dios, y Él te va a ir abriendo los caminos, te va a dar la sabiduría para saber qué camino elegir, para saber qué camino tomar. Pero siempre hay que ser humildes, hermanos, y tratar de escuchar lo que Él quiere para nosotros, obedecerlo y hacer su voluntad. Siempre, en todo momento, construyamos el reino de Dios. No dejemos de orar, acerquémonos a las sagradas escrituras. Vamos a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. En medida de lo posible, ve a misa, comulga. Recordemos que es la fortaleza de todo católico, la Sagrada Eucaristía. Y si tú quieres estar fortalecido y poder salir de tu zona de confort sin ningún miedo, sin ningún temor, hay que estar alimentados de nuestro Señor Jesucristo y saber con el corazón y con la mente que nuestro Señor Jesucristo siempre camina a nuestro lado. No importa lo que estemos viviendo, Él siempre está con nosotros, hermanos. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos cubra con su preciosa sangre, y a Mamita María que nos envuelva con su manto lleno de amor, y nos protejan en todo momento y ante cada situación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si les gustó este video, comenten, compartan. No se les olvide activar su campana de notificaciones, regalarnos un like y suscribirse a su canal. Que tengan un bendecido día.